Hay, hay uno, hay un libro que se llama The Gift of Pain y uno de los coautores es el doctor Paul Brandt y él narra una historia del caso de una niña de 4 años, donde una mamá llevó a su hija de 4 años en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Y este doctor es especializado en la lepra. De hecho, lo llevaron al hospital, un hospital de leprosos. Y llevó a esta nena que se había dado cuenta, la mamá, que de la nada había como que en la pared como que algo pintado de rojo, ¿sí? Y la mamá pues se quedó pensando como que pues yo no le di nada a la nena, que la nena había pintado la pared como que las manchas así, había hecho figuras así en color rojo. Y la mamá dijo pues yo no le di ningún lápiz, ningún plumón, ningún Sharpie, por así decirlo. Y cuando la revisa y ve que no tiene nada, se da cuenta que se había cortado el dedo. Y la niña estaba pintando sin problema y pintó con su sangre. La llevaron al doctor y el problema fue que la niña se empezaba a arrancar las uñas y morderse pedazos grandes de carne de los dedos y sangraba y la niña no lloraba. Lo que sorprendía a la mamá es que la niña no lloraba, la niña no sentía dolor. ¿Sí? Y el doctor, pues obviamente le diagnosticaron, aquí tengo el nombre de la enfermedad, le diagnosticaron lo que se llama indiferencia congénita al dolor. ¿Sí? Y esto es similar a la lepra. La lepra, obviamente la gente sabe y se ha dicho que pues, son cuando se caen pedazos del cuerpo, se pudren pedazos como la nariz, las orejas, la piel se va pudriendo. Y pensamos que es así, pero la realidad estos doctores dicen que el problema de la lepra es que estas cosas suceden porque el paciente leproso no siente el dolor, no siente el dolor y como no sienten el dolor, no se dan cuenta que algo está mal en sus cuerpos y que algo malo les está pasando. Dice que pasados los años regresó esta mamá con su hija, ¿sí? Al doctor otra vez, el doctor la tuvo que atender de nuevo y cuando la vuelve a atender, la nena no tiene dos piernas, ¿sí? La lengua la tenía destrozada porque múltiples veces la niña se arrancó, se mordió la lengua de tal forma que se le destrozó. Y la mamá le contó al doctor que el esposo la había dejado y decía que la dejó porque él decía, la niña es un monstruo. Y en su libro el doctor escribió lo siguiente, ¿sí? Dice así, esta paciente no es un monstruo, solo es el ejemplo de una vida humana sin dolor, ¿sí? Esta paciente no es un monstruo, que su papá dice que era un monstruo, simplemente es el ejemplo extremo de una vida humana sin dolor. Y el doctor cuenta que en uno de sus viajes a India tratando la lepra y haciendo, ¿verdad? Ahora sí que campañas masivas con otros doctores, estuvieron atendiendo un grupo muy grande de leprosos. Obviamente hoy en día, gracias a Dios, la lepra es algo más controlable, ¿no? Es algo que no es como antes que causaba una tasa de muertes muy grande. Hoy en día, gracias a Dios, la ciencia y la medicina pues está avanzada a grado que eso ya no afecta como hace muchísimos años o como en la época de la Biblia. Pero sin embargo hay países que todavía, ¿verdad?, pasan estas situaciones y estaban en la India y estaban atendiendo y era tanto el volumen que dice él que ahora sí que sus internos o por así decirlo, sus ayudantes, estudiantes de medicina y otros doctores que estaban con él le dijeron, mira, que estaban preocupados porque pues había sido mucha atender mucha gente con lepra y que estaban preocupados por eso y que él les dijo, mira, estén tranquilos, ustedes, o sea, están vacunados, todo está bien, no va a pasar nada. Entonces dice él que cuando él llegó a su hotel, después de una larga jornada de trabajo, él se quita los zapatos y cuando se quita el zapato, se da cuenta que no siente nada en el pie derecho. Y cuando no sentía nada en el pie derecho, se preocupó, se desesperó y empezó a agarrar un alfiler y con el alfiler se estaba picando el pie, así, se estaba picando el pie y no sentía dolor y se puso pero paranoico, no podía dormir y se quedó al final de cuentas dormido por la desesperación. Recuerda que cuando un paciente tiene lepra no siente dolor o vemos el caso extremo de esta nena que se arrancaba, se mordía, se cortaba y ¿verdad? Le tuvieron que amputar las piernas porque ella misma se arrancaba las heridas, se las quitaba porque no sentía dolor. Y este doctor se durmió, ¿verdad? Estresado, se durmió allí y al día siguiente se levantó
Agarró otra vez el alfiler y se picó. Y cuando se pica el pie grita, ¡au! Y se da cuenta que tenía dolor. Y él dice que se puso de rodillas y le dijo a Dios, gracias Señor por el dolor. Gracias Señor por el dolor. Porque eso quería decirle a él que no estaba enfermo y que todavía tenía salud y que estaba vivo, por así decirlo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir al Señor, gracias Señor por el dolor? El dolor es parte de la vida y el dolor no lo podemos nosotros evitar, ni podemos pedirle a Dios que nos quite el dolor 100% de nuestras vidas. Una persona que no tiene dolor está enferma. Una persona que no experimenta el dolor no va a llegar a nada. El dolor te hace sentirte vivo. El dolor te hace darte cuenta que algo está mal. Y si algo está mal, puedes atenderte y no caer en un problema donde te vayas a hacer daño o que la cosa se empeore o la situación se empeore. El dolor es importante en nuestras vidas, ¿sí? Es tan importante que quiero leerte, y yo con esto quiero ir terminando. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 17, se nos enseña que el dolor es parte de la vida. Mira lo que dice aquí, versículo 7 del capítulo 12 de 2 Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está escribiendo el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese dicho o esa frase de 3 veces significa innumerables veces, ¿sí? en el griego. ¿Sí? Era un dicho famoso como decir, se lo he pedido a Dios como nosotros decimos 100 veces o 1000 veces. ¿Sí? Y dice aquí, y me ha dicho el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gustaría que tú puedas escribir en los comentarios, escribe lo siguiente, Dios se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo creo que tú puedes decir amén junto conmigo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el poder de Dios se perfecciona en el dolor. El poder de Dios se perfecciona en el dolor. A ustedes, ya escuchando toda esta historia, escuchando este versículo, yo sé que ustedes pueden decir, gracias Señor por el dolor, porque el dolor nos ha hecho ponernos de rodillas. El dolor nos ha hecho levantar alabanzas. El dolor nos ha hecho cantar canciones. El dolor nos ha hecho predicar. El dolor nos ha hecho alabar al Señor. El dolor nos ha hecho orarle a Dios. El dolor nos ha hecho tener una fe más fuerte. El dolor nos ha puesto, como te dije, de rodillas y nos ha acercado a Dios. El dolor es importante y en el dolor Dios se perfecciona. En lo que tú piensas que es tu debilidad es donde Dios se perfecciona, porque tú sabes que ahí no puedes avanzar y no puedes avanzar en esta vida si tú no tienes una intervención divina. El dolor y las debilidades en nuestras vidas, como lo dije en el video, uno de nuestros videos que tenemos aquí, es de que son una plataforma para que Dios se manifieste, ¿sí? Yo sé que tú puedes darle ahorita mismo gloria a Dios por ese dolor, ¿sí? Porque te das cuenta que eso es lo que te mantiene vivo, te mantiene cerca de Dios. Y como Pablo lo dijo, Dios me dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Es lo único que necesitas. Y tú y yo lo que necesitamos hoy en día es solamente eso, la gracia de Dios. Porque aunque estemos pasando dolor, su gracia nos sostiene, su gracia nos levanta, su gracia nos transforma. Con esto quiero cerrar y es lo siguiente. El dolor es una señal de transformación. Sí, el dolor, te vuelvo a repetir, el dolor es una señal de transformación. Esto que tú estás pasando simplemente te está transformando a la imagen del Señor. Pero ¿cómo? Todo depende si tú te acercas a Dios y permites que Dios se manifieste en medio del dolor, que Dios se manifieste en medio de lo que tú estás pasando. Estos momentos te recuerdan que estás vivo, te recuerdan que todavía tienes propósito. Y en medio del dolor, en lugar de salir corriendo o en lugar de pedirle a Dios que quite nuestro dolor, estas son las señales que Dios nos está poniendo
para que nos acerquemos más a Él, para que lo adoremos más, para que lo alabemos más, para que prediquemos más de Él y para que oremos más con Él. Son momentos donde Dios los va a usar para transformarnos. Así que yo te invito a que le des gloria a Dios por el dolor que tú estás pasando, porque quiere decir que estás vivo y que estás en una transformación. Bástate de su gracia.